5 califas. Califa significa sucesor. Estos no son familia del profeta, son sucesores. Y creen no solamente en el Corán, sino en los versos adicionales del Corán que se llaman la Suna. Por eso se van a llamar sunitas. Los sunitas, primero desde Damasco, bajo la dinastía de los Omeyas, y después desde Bagdad, bajo la dinastía de los Abasides, van a crear la gran civilización islámica. Y esa es una civilización árabe, y es una civilización sunita. Entonces los chiitas, los seguidores de Fátima, Ali, Hussein y Hassan, se quedan sin el soporte histórico de los verdaderos descendientes del profeta, porque todos van a ser asesinados. Van a quedar sometidos a ser una minoría y van a quedar siempre en una condición desventajosa en un mundo totalmente sunita. Ellos se han prometido que algún día uno de los seguidores de la Shia llegará al trono, llegará al punto en que encabece la verdadera fe del Islam, que según ellos es la fe chiita. Entonces hay una fractura en el mundo musulmán en el momento en que a la muerte del profeta se va a organizar cómo va a quedar eso. Entonces los chiitas están esperando desde el Alamut, desde el asesino de la montaña, desde la fortaleza, desde el viejo de la fortaleza, desde los fumadores de hash, desde todo esto están esperando el día en que alguien chiita llegue al trono del Islam. Están esperando el día en que ellos hablan de unos imanes que son como sus profetas. Dicen que el 12º imán desapareció en el 854, va a volver un día, es el 12º, son los duodecimistas y ese va a ser el que va a llegar al trono del Islam. Entonces, una especie de Mesías que ellos llaman Mahdi, que están esperando un retorno. Hay un proyecto religioso aplazado en la historia, gestado en el siglo X. Cuando el Islam llega a Persia, proviene de los árabes, y los árabes van a conquistar a los persas, que mucho tiempo antes los habían conquistado a ellos y los habían sometido en tiempos de Ciro, Darío y Jerjes, cuando el imperio persa aqueménida cubría todo el oriente. Entonces, en la época de los aqueménidas, en la antigüedad, Irak, Mesopotamia, estuvo sometida bajo el control persa. En la época de la expansión islámica, como eso viene desde Bagdad, por el califato de Bagdad y por los abasides, entonces se voltean las cargas y a través de la dinastía Sabafí van a someter a Persia al Islam. Entonces los árabes van a someter a los persas en la época del Islam, que durante la antigüedad era el que los había sometido a ellos. Se voltean las cargas. Entonces los persas, que no son árabes y cada vez van a ser menos árabes, los persas van a asumir el Islam a su manera. Y como los conquistadores son sunitas y son árabes y lo van a imponer sobre su cultura, los persas deciden someterse al Islam bajo la fe chiita. Entonces, en un momento dado, esta búsqueda de un mundo chiita que algún día llegará a gobernar el trono del Islam adquiere la forma de Persia, y Persia se convierte en una sociedad chiita. Aunque chiitas haya en todo el mundo árabe, en todo el mundo musulmán, Persia es el que tiene, digamos, la mayoría chiita. Entonces, esto se está gestando desde el siglo X, pero se va a hacer realidad en la época del Shah. Entonces mire cómo la historia nos salta de repente y ¡pin! Nos aparece del más remoto pasado, porque la historia ni está cortada ni está rota. La modernidad solamente pretende poner una cortina sobre el pasado como si no nos tocara, pero nos toca siempre y de las maneras más inesperadas. Entonces salta del siglo X el asunto del duodécimo imán, que se va a ver representado para muchos en la figura del Ayatollah Khomeini. El Ayatollah Khomeini estuvo mucho tiempo refugiado en Irak, en Karbala, la ciudad sagrada, pero después lo sacan de ahí, entonces se va para París. Desde París está orquestando la revolución
y empieza a identificarse la pobreza, la corrupción, la occidentalización forzosa, la humillación de una cultura y el despilfarro de una fortuna con la imagen del Shah, que es un tipo absolutamente frívolo en ese momento y que está jugando, digamos, al playboy del mundo árabe, del mundo persa frente a Occidente. Esa figura llega a ser odiada, y cuando empiezan las marchas y empiezan las manifestaciones, el nivel de represión que va a desatar sobre su pueblo es perfectamente infame. Entonces, pero una vez mató a 800 personas vestidas con túnicas blancas, así simplemente desarmadas, les disparó la SAVAK, y cualquier cantidad de gente en las cárceles y en las mazmorras bajo las torturas más salvajes, y este derroche pues de riquezas. Entonces el ayatolá llama a una huelga general y va a llamar a una huelga sobre el petróleo, y la huelga sobre el petróleo va a producir un embargo en una de las naciones que más petróleo produce sobre el planeta, que es la de los 6 millones de barriles diarios, y esos son pasos de animal muy grande. Entonces empiezan las manifestaciones, y las manifestaciones, 1 millón de personas saliendo por Teherán vestidos con el chador, porque el retorno a las costumbres islámicas es la manera de manifestarse en contra del Shah. Digamos, adquiere un simbolismo de reivindicación histórica y cultural de un pueblo que se siente violentado en su economía, en su vida cotidiana, en su cultura y en su integridad física. Entonces, alrededor de la revolución islámica se van a reunir una gran cantidad de tendencias que van desde los intelectuales de izquierda hasta los kurdos, a los que se les dijo que si apoyaban la revolución les daban la autonomía. Digamos, como pasa en las revoluciones aglutinan una gran cantidad de gente para poderse hacer, porque tienen un enemigo común, que era el Shah y Occidente. Sí, pero una vez que las revoluciones triunfen, todas las diferencias de matices que hay entre cada uno de ellos se hace patente, y ahí es cuando vienen los procesos en que las revoluciones empiezan a devorarse a sí mismas. Esta tiene, como todas las revoluciones, los hechos y los ecos. Lo que está pasando en Irán alterará desde los cimientos del siglo X la perspectiva completa del Medio Oriente. La revolución islámica no solamente es el triunfo de Irán, es el triunfo de la Shia. Son todos los chiitas que por primera vez van a tener a alguien de la Shia en el trono del Islam, es decir, en el cetro del Islam. Es decir, lo que se estaba pensando desde el siglo X va a suceder en 1979. Ahora, mientras tanto, hay una pugna de poder con el Shah terrible. El Shah abdica, pone a Shapur Bakhtiar en una especie de gobierno de transición, sube, y después el ayatolá vuelve de París y simplemente encabeza la revolución islámica, que ya está madura. Sale el Shah como un paria. Después de poseer una de las fortunas más grandes del planeta Tierra, no hay lugar donde él pueda refugiarse. Sale de ser un tirano absolutamente rico a ser un paria por todas partes. Por ahí estuvo en Panamá. Eso, digamos, viene toda la idea del Shah de un lado al otro, y la revolución islámica está llena de esperanzas, porque ahora unos la quieren islámica socialista, otros la quieren islámica chiita, otros la quieren islámica kurda. Cada cual tiene una idea diferente de cómo es que quiere el asunto, pero todos quieren una fe islámica dentro de la cual puedan caber mucho tipo de expresiones. Lo que pasa es que eso no va a poder ser así. Entonces sube la revolución islámica, y al subir la revolución islámica, el mundo chiita, es decir, todas las fracciones chiitas que en ese momento había en el mundo árabe, que en todos los países árabes y musulmanes hay chiitas, entran en resonancia, entran en eco con la revolución islámica, y eso es lo que va a asustar muchísimo al mundo de los sunitas, porque sienten que aquí se les están metiendo una cantidad de rebeliones internas. Las ciudades que fueron más importantes y que son más importantes en la estructura de los tapetes, la ciudad de Qom, donde se hacen los tapetes con seda
donde está el agua de los nitratos, que es la que permite lavar los tapetes y mantener los colores vegetales que se van haciendo y se van tejiendo. La ciudad de Tabriz, la ciudad de Shiraz, las ciudades donde se hacen los tapetes persas que contaron durante siglos el transcurrir del pueblo persa, que representaron sus pavos reales y que ahora representarán las cúpulas de las mezquitas, que se hacen con tinturas vegetales y con tinturas que vienen de la cochinilla, con tinturas que vienen de un uso ancestral, que se hacen de tribus, que tienen el sello del clan, que representan la puerta a la entrada del mundo, que representan el paraíso, que representan el universo, que representan la paz. Todos esos tapetes, tradición oral, imagen viva, narración del paso de la civilización persa por el mundo, en las ciudades donde se hacen esos tapetes es donde se van a dar los núcleos de la revolución islámica. En Qom, en Tabriz, en Shiraz, donde se hacen estos grandes monumentos a la narración tejida de la historia de un pueblo, donde empiezan las grandes rebeliones. Y eso se va extendiendo como barril de pólvora de una a otra, hasta que se llenan las calles de Teherán y se arma una revolución de un tamaño impresionante. Ya, mejor dicho, ni la represión puede, y ya es cuando se produce la caída del Shah y la caída de Shapur Bakhtiar y la entrada del Ayatollah con una grandeza impresionante en Teherán. Entonces, bueno, ahora ¿cómo son las cosas? Entonces se vuelve al chador, al velo, porque es una manera, digamos, de reivindicar una forma de cultura que es la que la gente está pidiendo en ese momento. Digamos, no todo el mundo quiere el modelo occidental de vida, no a todo el mundo le interesa el consumo como propósito de existencia en la tierra. No es la única manera en que la vida puede ser concebida, hay otras, y eso nos lo va a probar la revolución islámica. Entonces, la revolución islámica empieza por nacionalizar el petróleo, de una, porque eso se hizo sobre la huelga, y por el embargo. Entonces ahí toca el meollo del asunto. Se están metiendo con el petróleo. Si el petróleo iraquí está nacionalizado y el petróleo iraní también, ahí ya hay problemas muy grandes, porque es que este petróleo estaba empeñado desde las épocas de Lord Darcy Knox en 1903, cuando había hecho ese trato de la comercialización, exploración y perforación durante 60 años del petróleo sin regalías de todo el antiguo imperio persa. Entonces, aquí es cuando se empiezan a, digamos, se van montando las fichas de lo que habíamos hablado, de cómo la era del petróleo barato se acabó, porque esta es el segundo gran embargo petrolero. El primero fue en el 73, en el tiempo de Yom Kippur. Este es ahora, en el tiempo de la Revolución Islámica, 79. Entonces, ahí se ven amenazados los intereses mundiales por la nacionalización del petróleo iraní, primero. Por otro lado, esta revolución es furiosamente antioccidental, porque reacciona contra una violencia de Occidente contra su cultura, contra su economía y contra su civilización, y contra el colonialismo y contra las intervenciones en Irán, mejor dicho, contra un rosario de cosas que les han venido pasando con Occidente, en donde las relaciones no han sido afortunadas en la era moderna. Entonces es contra eso que reaccionan. Al ser furiosamente antioccidental, Occidente percibe en ella una amenaza. Por el otro lado, como es una revolución chiita, amenaza al mundo sunita, que siente que una rebelión, como una reacción en cadena, se le puede venir al interior de sus propias sociedades, pero sobre todo va a amenazar a Irak, porque no, que en Irak la mayoría de la gente es chiita, aunque sea árabe, aunque no sea persa, es chiita. Entonces, y ahí están las ciudades sagradas. Ahí está Karbala, que es donde está la tumba de Hussein, y ahí están las grandes Nayaf, que es donde está la tumba de Ali. Entonces, al estar los santuarios más importantes del mundo chiita en el país de Irak, y al tener una mayoría chiita, Hussein siente que esta revolución lo amenaza de manera directa, sobre todo porque Hussein ha purgado, asesinado y perseguido a los chiitas hasta sacarlos del proyecto Baaz,
ha perseguido a los kurdos, ha perseguido a los chiitas, hasta montar un clan sunita de Tikrit en el poder, que es el que va a mantener los hilos de la jugada. Entonces, ha ido, digamos, también a los comunistas los fue purgando,